Bueno, vuelvo otra vez aquí a hablar. Como me diste la oportunidad de la última vez, voy a seguir la primera reflexión que hice en junio y vamos a hacer un poco de memoria para atrás. Nos encontramos en junio, un mes en donde un periodo mucho de shock, aparecía un tal ChatGPT que estaba por ahí funcionando, parecía medio mito, medio verdad. Y bueno, todas las noticias hablaban de la inteligencia artificial y de un futuro lleno de esperanza. Bueno, aquí nos encontramos después de 4 meses, nos encontramos ya con la versión ChatGPT, no sé, 5 o 6. Nos encontramos con la inteligencia artificial de Brad, con Bing, con Donatello, con DeepAI, con Wongo, con Midjourney, con Wilto, con Jupyter. Mucha inteligencia que ya aparece hasta otro idioma. Y parece que volvemos a una nueva fase. Y he querido modificar, porque ya tenía pensado cómo las 3 charlas que iba a hacer aquí, las 3 primeros pensamientos, tenía cómo enfocarlo, pero viendo cómo ha proseguido el mundo, he querido cambiar. Y vamos a hacer actualidad de cómo está la inteligencia artificial, de cómo como adventistas tenemos que afrontarlo y qué problemas y qué beneficios nos está dando. Bueno, parece que el futuro de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial integrada, es decir, tenemos un buscador que es Google y Google no hace todo, no hace imágenes, no hace texto, no hace todo. Y parece que está buscando nuestra atención. Cuanto más tiempo pasemos en Google, mejor, y Google lo sabe. Por eso, viendo estos cambios que están habiendo, me pregunté, ¿cómo debemos de tratar la inteligencia artificial? Es decir, nuestra ética ante el cambio, cómo debemos de afrontarla, como adventistas debemos de tratarla y entender que es una herramienta que se usa para mal y se usa para bien. Bueno, como bien sabéis, hay varios casos, pero bueno, la IA se puede usar para, por ejemplo, crear propaganda engañosa que se dirige a la persona de manera personalizada. Esto puede ser muy eficaz para manipular. La IA se puede usar para manipular de forma concisa a personas, hacerse pasar por el banco o por otras entidades para robarles sus datos, sus cuentas, su dinero. Y la IA también puede cometer crímenes, como ya he explicado, como robo, fraude, incluso asesinato. Bueno, y aunque esto parezca una locura, digamos, asesinato, sí, aquí os dejo un par de noticias reales, ¿vale? Israel ataca el norte de la Franja de Gaza con drones autónomos equipados con bombas mariposa. Es decir, había drones equipados con una inteligencia artificial en donde buscaba de forma infrarroja a grupos grandes de personas y lanzaba bombas mariposas, que son bombas que explotan varias veces. Un hacker serbio manipula a su favor el mercado bursátil a través de una IA de respuesta rápida, haciéndose así con más de 2 millones de euros. Otro fraude. Y se estima que han habido más de 30.000 casos de robo de identidad gracias a una nueva inteligencia artificial rusa. Otra noticia. Estamos de acuerdo de que la ética no es bien recibida en este mundo controlado por Satanás. Ya no es prioritario ayudar o servir. Ahora el más astuto y el más sinvergüenza es el que se intenta quedar con todo y muchas veces lo consigue. La IA, la inteligencia artificial, ha permitido que el más malvado tenga las herramientas y el más correcto tenga menos seguridad. En este contexto es importante que las personas estén comprometidas con la ética y se eduquen sobre la inteligencia artificial y se preparen para defender sus valores. Debemos aprender a usar la IA de manera responsable y ética y debemos estar dispuestos a denunciar el uso de la IA para fines malvados. Aquí hago un poco... se me recordó un texto de Miqueas que habla sobre Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Es muy importante entender que la Biblia ya no habla de que hay que ser justo, hay que ser medidos, y que la IA es simplemente una herramienta, que al igual que un cuchillo se puede usar para cortar tomates, también se puede usar para matar. La IA, al igual que esto, al igual que una herramienta, se usa para bien y para mal. Desgraciadamente, hemos visto cómo el ser humano todo lo que toca lo daña, todo lo que toca lo transgrede a conceptos más destructivos. Y es importante entender
que aunque se hable ahora de que la automatización, los robots, todo esto es algo malo, en verdad no, es simplemente una herramienta que estamos usando mal. Y aquí os dejo algunas ideas específicas sobre cómo podemos defender la ética en un mundo controlado por Satanás. Sobre todo, muy importante, y lo que yo hago aquí es educarnos sobre la inteligencia artificial. Debemos aprender de cómo funciona. No debemos de esperar a que un noticiero nos explique cómo funciona ChatGPT, sino tenemos que probarlo y verlo. Tenemos que desarrollar nuestra propia herramienta de ética sobre la IA. Podemos crear herramientas de inteligencia artificial como programas para detectar propaganda engañosa, que ya existen, ahora lo explicaré, o para proteger la privacidad de las personas, que también existen. Y también, sobre todo, como he explicado antes, denunciar el uso de malvado de la IA. Si trabajamos juntos, podemos crear un mundo en el que la ética sea valorada y la IA se use bien. Y al igual que como he explicado, hablo de puntos negativos, voy a dar un punto positivo. Y esto es para que la gente que quiera investigar, que lo vea. Existe una extensión en donde, gracias a un desarrollo de uno de los finlandeses, la fake news como que la desaparece. Voy a explicar cómo funciona. Al parecer, esta IA, esta inteligencia artificial, lee el texto, lo analiza y te dice si es una fake news, si no es una fake news o si está polarizada. Y esto es muy importante en este mundo en donde parece que las noticias han dejado de ser información y se han centrado en la viralización. Muy importante entender que nuestro pensamiento como adventistas tiene que transgredir más allá de lo que diga la gente. Tenemos que entender el mensaje de Dios y tenemos que ver qué es lo que verdaderamente existe en la realidad. Como concepto, como situaciones como la guerra de Siria, como conceptos como la guerra de Israel también, se viralizan tanto que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo, y solamente dependiendo de los intereses de algunos, pues simplemente nos vamos a un bando o a otro. Por eso, como adventistas, como creyentes de Dios, como seguidores de Dios, debemos de entender que la IA es solo una herramienta. Y aquí os dejo una pregunta para debatir. ¿La IA nos acerca o nos aleja de Dios? No me voy a atrever yo a ser el primero a contestarte esa pregunta, porque tu reflexión me ha llevado a otras reflexiones. Nos hablas un poco sobre la ética en el manejo de estas nuevas herramientas. A mí me recuerda a un debate filosófico que bueno, pues cada vez que ha habido un adelanto en la sociedad se ha instalado en los pensadores, que es si las herramientas que creamos son neutrales y el hombre es el que les da buen uso o mal uso. A mí hay una cosa que tú has dicho como buena que a mí me ha preocupado. Me han preocupado estos finlandeses, que han desarrollado esta herramienta en la que te hacen eliminar las fake news. Y otra cosa que me ha preocupado, las noticias polarizadas. ¿Qué es una noticia polarizada? ¿Veis cómo empezamos ya con matices? ¿Quién decide que una noticia está polarizada? Podemos entender una noticia polarizada en el caso de un conflicto bélico cuando se posiciona claramente en un bando y digamos que ignora totalmente las calamidades que está pasando el contrario. Pero decir, y volviendo a la primera, digamos, al editorial de esta mañana, decir que soy creacionista, que creo en la creación, ¿eso es una noticia polarizada? ¿Es una fake news? Yo por eso te digo que las herramientas, hay una mente pensante detrás, que tiene una ideología detrás y que tiene una intención detrás. Yo entiendo que puede haber herramientas, algoritmos, que identifiquen lo que es un deepfake, por ejemplo, ¿no? Sabéis que el deepfake es esta persona que está hablando, tú la estás viendo, es esa persona, es su voz,
y sin embargo esa persona jamás ha dicho lo que tú estás oyendo que está diciendo. Es una completa manipulación. Eso es muy objetivo. Dice, esto no es verdad, lo quito. Cuando hay un sesgo de ideología, cuando hay un sesgo de creencia en una noticia, ¿quién va a decir que esa noticia está polarizada? ¿Quién va a decir que esa noticia es verdadera o real? ¿Quién va a decir que mi Dios existe o no existe? Yo por eso tengo siempre una forma de pensar, que es, o una pregunta: ¿quién controla al controlador? ¿Quién controla al finlandés? ¿Quién controla al que hace este algoritmo? Y el tema que nos trae Joaquín esta mañana es totalmente apasionante, porque es la realidad. No voy a decir es el futuro, es la auténtica realidad. Vamos a tener que convivir con ella, y Joaquín nos invitaba de una forma muy inteligente a decir: no esperéis que os lo cuenten, practicad vosotros, leed sobre ello, porque mucha de la información que ya estáis consumiendo, muchas de las cosas que veis, no son exactamente lo que creéis que son. Así que os invito, compañeros de tertulia, a que hagáis vuestro análisis, o si tenéis valor, que contestéis a la pregunta que nos hacía Joaquín, por el orden que queráis. Bueno, está complicado responder a esa pregunta, porque como todo en la vida, depende del uso que se le dé. Internet nos acerca o nos aleja de Dios, ¿verdad? Pues seguramente quien esté viendo este programa ahora mismo pueda decir: este programa acerca a Dios, y si pones algunas otras cosas te alejan de Dios. La lectura te acerca o te aleja de Dios. Tantas cosas, depende del uso con que se le dé. La inteligencia artificial, yo creo que de la misma forma podría acercarnos, es útil para acercarnos, pero estoy seguro que el enemigo lo va a utilizar también para alejar a la gente. Vamos, lo tengo clarísimo. O sea, que ya está en ello, de hecho, vamos. Claro. Hablabas acerca de la ética en la inteligencia artificial, como si pudiéramos aislarlo de la ética en general. Quiero decir, alguien que no tiene ética en su vida difícilmente la va a poner en la inteligencia artificial, ¿verdad? Alguien que no valora la vida de su prójimo, difícilmente cuando va a crear un dron vaya a pensar: no voy a utilizarlo para matar a nadie, porque esto es malo, ¿verdad? Yo creo que no lo podemos aislar. La ética se tiene y se tiene que practicar en todos los campos. Si tienes la ética trabajando en tu vida en todo, la tendrás en esa inteligencia artificial. El problema que yo veo con la inteligencia artificial es que no todo el mundo tiene su ética enfilada hacia la creencia de Dios. Entonces, aquello que van a construir con inteligencia artificial va a ser sin esa ética básica para nosotros. Pero es que este es el mundo, o sea, es el mundo en el que vivimos, en el cual hay una lucha entre el bien y el mal, en el cual Satanás está por un lado destruyendo y Dios con sus hijos construyendo. Así que a mí no es algo que me tenga que preocupar. Lo que me tiene que preocupar es cómo utilizo yo esa inteligencia artificial, cómo utilizo Internet, cómo utilizo los libros, cómo aplico la ética y sé discriminar, o me trago todo lo que me entra. Entonces yo creo que ahí es el punto donde tenemos que ir, porque sobre el resto no podremos influir. Satanás está trabajando, Dios está trabajando, y aquellos que se dejan influir por Dios trabajarán en una inteligencia artificial con ética, y los que han rechazado a Dios de su vida y el Señor de su vida es Satanás y sus artimañas, trabajarán sin esa ética. Entonces no es algo que nosotros podamos hacer nada. Podemos escoger cómo utilizamos y qué vemos, qué hacemos. Esa es nuestra parte. Utilizar esa ética cristiana en todo lo que hagamos. Del resto es algo que yo creo que nos sobrepasa. Esther. Pensaba yo, ¿habrá algo que podrá separarnos del amor de Cristo? Dice el texto. Yo creo, Joaquín, gracias, porque es más que necesaria una reflexión sobre esto, y es un tema apasionante, es un tema alucinante, que a lo mejor yo no formularía la pregunta así. Quiero decir, porque yo la respondería de una forma diferente, ¿no? ¿La inteligencia artificial nos acerca o nos aleja de Dios? Eres tú quien se aleja o se acerca de Dios. Dios está en el mismo lugar, y eres tú quien decide ir en dirección contraria o caminar, ¿no?, paralelamente o hacia Él.
le solemos echar, porque somos seres humanos, la culpa a todo. A la manzana, medio de comer, fue la serpiente que me engañó, esa inteligencia artificial. Bueno, podemos encontrar un montón de excusas para alejarnos de Dios, ¿verdad? Y ahora le podemos echar la culpa a esto. Pero, ¿sabes? Yo pensaba que a lo mejor, en vez de preguntarnos lo que están haciendo los demás, podríamos recordar lo que ya estamos haciendo nosotros, porque los adventistas estamos bastante más al día de lo que mucha gente cree, ¿no? Y supongo que sabéis que nosotros ya tenemos un pequeño metaverso adventista que está funcionando en un lugar del mundo, concretamente en Corea del Sur. Hay 64 universidades conectadas ahora mismo en Metadiversity 2.0, que fue la idea que puso en marcha, y es una chulada, ¿eh? Un anciano de iglesia, un ingeniero, anciano de iglesia adventista, se llama Jo-hee Park. Me busqué antes el nombre porque recordaba la noticia, ¿no? Es reciente, seguro que la leísteis en la revista adventista. Y ellos decidieron, precisamente en el ámbito universitario, pues poner en marcha una herramienta y algo que se ha dado en llamar ya metaverso adventista. Bueno, podemos empezar a trabajar y podemos luchar, ¿no? De cara a intentar estar al día e intentar también parar parte del golpe, pues planteándonos nosotros la posibilidad de hacer herramientas como esta. Y por lo visto han puesto en marcha un robot que es le llaman Adam, por cierto, como Adán, Adam en inglés, que es un asistente para instructores bíblicos, al que le puedes hacer preguntas sobre Biblia y te las responde en varios idiomas. Quiero decir, ¿nos podremos alejar o nos podremos acercar de Dios? Pues por medio de muchas cosas, y las habéis comentado también, y también por medio de la inteligencia artificial, pero también puede ser una herramienta utilizada para acercar a la gente a Dios, de manera que a lo mejor es bueno que hagamos una reflexión ética, bioética, inteligencia artificial ética y todo lo que podamos necesitar para ir adelante, pero no nos va a quedar otra, ¿verdad, Joaquín? No. Y a la gente de tu generación, sobre todo, no nos va a quedar otra que meternos en el metaverso de otra manera, de otra forma, ¿no? Y buscar las herramientas necesarias para que esto no nos aleje, sino que nos resitúe también del lado de Dios. Y al hilo de lo que tú dices, Esther, es que todo lo que desconocemos nos pone un poco a veces las uñas en guardia, ¿no? Y lo que desconocemos dice, a ver, ¿por dónde me sale? Yo recuerdo que en nuestro canal está publicando semanalmente una foto creada por inteligencia artificial, que es una foto bíblica, que no es más que una excusa para que podamos acercarnos al texto bíblico. Es decir, quien se quede solo en la foto dirá, qué cosa más tonta, ¿no? Me pones aquí una foto de un personaje bíblico que no había fotografía hace 2000 años, ¿verdad? No son selfies auténticos. No, si alguno se lo cree. Pero es la excusa para acercarnos luego, para dar un pasito más. Si te quieres quedar en la retaguardia, pues te quedas con lo que hay. Es decir, vale, pues es divertida. Pero lo que tiene la inteligencia artificial no es más que procesos que no nos necesitan. En el sentido de que lo que hacen es recopilar datos y sobre esos datos añadir nuevos datos y toman sus propias decisiones. Si tienen malos datos, llegarán a conclusiones erróneas. Ahora, ¿cómo lo aplico yo a mi iglesia? Porque están diciendo que los cultos, los sermones, las adoraciones, en 4 días las vamos a dejar en manos de la inteligencia artificial. Es decir, va a llegar el diácono o va a llegar el responsable de turno. Algún pastor listo ya estará haciendo sus... Claro, los sermones. Y entonces dice, uy, y alguno dirá, pero ¿cómo es posible, no? Claro, antes el pastor o el anciano o la persona que llevaba responsable se quedaba en su casa, en su cuarto, se quedaba toda la tarde ahí, se cogía 3 libros, se los abría, buscaba una concordancia, voy a hablar sobre un tema tal, y buscaba y comparaba y tal, ¿no? Qué bien, ahora buscas en internet y le preguntas a un programa de inteligencia artificial, prepárame un sermón sobre, no sé, sobre un versículo, Mateo 5 tal, y automáticamente te aparecen, quiero decir, en 20 segundos te aparece... Pero ya le tienes que dar una serie de prompts bajo la teología adventista, claro, bajo el no sé qué, pero ¿sabes lo que se pierde ahí? Tu estudio personal. Entonces, eso es un poco lo que voy. Quiero decir, el resultado es lo mismo, pero... Se ha perdido lo mejor. Claro. Lo mejor. Además, ¿qué se dice siempre? ¿Quién es el primer beneficiado de prepararse algo? El predicador. Uno mismo, pero ¿no? Además es que de un sermón salen 3 o 4 más, porque vas descubriendo cosas y vas cogiendo ideas. Entonces... Oye, y se pierde la creatividad también, sí. La creatividad del lenguaje humano y la creatividad de las ideas, la imaginación. Es el punto. Ese es uno de los puntos. Por eso tú decías, Esther, ¿dónde queda esto se puede convertir en una excusa? ¿Y dónde queda la responsabilidad de mi crecimiento? Porque cuando yo vaya delante del Señor y el Señor me mira a los ojos y me diga, ¿qué tal, Juanfran?
¿qué tal tu experiencia espiritual? Y yo le saqué, espérate, que te voy a sacar mis 4 dispositivos donde tengo aquí todas las descargas que yo he ido haciendo en mi vida y te las presento ante ti, Señor. Pero, ¿crees que eso le valdrá a Jesús? ¿Crees que dirá, a ver, sí, sácame todas las descargas que tienes en tu teléfono móvil, en tu ordenador, a ver, todo lo interesante. Mira, te he hecho un superculto, te he hecho 20.000 tipos de... ¿Y Jesús qué va a decir? Esa es la experiencia que tú has tenido conmigo, esa es la experiencia que tú quieres a nivel espiritual. Entonces, si queremos ese tipo de cristianismo, pues lo vamos a tener. Como decíamos, es una herramienta. Por eso, lo que les encontró el apóstol Pablo con aquellos viajes que hacía de Tesalónica y se fue a Berea, sigue siendo válido para nosotros hoy, en el sentido de que cuando llegaron, él luego se quedó impactado y pudo escribir. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron las palabras con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, tú eres activo, escudriñas, te peleas con la inteligencia artificial, eres capaz de ver a ver si esto, tienes ese análisis, pues adelante. Joaquín, yo creo que aquí se nos plantea también, a raíz de las palabras que nos está diciendo Juanfra, se nos plantea también una cuestión, y es hasta qué punto yo soy responsable de lo que leo, de lo que veo y de lo que creo. Me refiero, ¿cuántas personas os han enviado por WhatsApp, por ejemplo, fake news, noticias que no tienen, y personas estupendas, personas que y van y te llegan y dices, pero ¿cómo puede ser esto? Si esto no es ni complicado, esto no se tiene en pie en una lectura superficial, pero ¿cómo puede ser así? Porque estamos en la cultura del clic. Me llega, lo veo, reacciono y me impacta y lo envío sin ningún tipo de filtro. Y es la pregunta que te hago, Joaquín. ¿Cómo ves este mundo de la inteligencia artificial, donde se pueden ya crear contenidos más complicados, más complejos que una noticia cutre que te venga en el teléfono móvil, tal, con nuestra responsabilidad? Porque veo que no somos muy responsables. Somos un poco como aquellas ocas que crían en Francia para luego hacer el paté, que nos ponen en el tubo, tragamos y nos hipertrofiamos de información, pero somos poco críticos, somos poco analíticos, creo yo. La inteligencia artificial, ¿cómo la podemos manejar en esta sociedad que te cuento? Vale, lo primero, y esto me hace mucha gracia porque estuve probando durante estas semanas el crear sermones con inteligencia artificial. No es tan fácil. No es tan fácil porque no has dado con la tecla adecuada, pero ya te digo yo. Sí, pero te voy a explicar por qué. Cuando tú, por ejemplo, le dices, hazme un texto, hazme un sermón sobre, no sé, la Torre de Babel, la inteligencia artificial lo que hace es recoger información y dependiendo de dónde la recoja, te va a explicar una cosa u otra. Las referencias, todo eso depende mucho. La Biblia es un libro muy complicado como para que entienda en su magnitud toda la inteligencia artificial. Aparte, y otra cosa que poca gente entiende, la inteligencia artificial no tiene moral, no tiene sentimiento, por lo cual no te va a hacer un estudio analítico de todo. A lo que tú me dices de cuál es nuestra responsabilidad es que debemos de entender que cuando una noticia es viral es por dos cosas. O una, su título es muy llamativo, cosa que premia todo el tema de internet, y otra es una noticia impactante. Yo siempre digo, de 4 cosas que lees, 3 no te la creas y 2 la analizas. Es muy importante, y esto siempre lo hago yo con el tema de la guerra, porque estoy muy centrado en la guerra de Israel y tal, es leer un sitio, leer otro y concordar datos. Y seguramente después de ese estudio de leerme 4 o 5 sitios, 6 sitios, diga, vale, de lo que sé, la mitad la voy a dudar y la otra mitad la voy a aceptar, pero con reticencia. Es muy importante creerte las cosas, pero con un tipo de análisis, al igual que cogemos la Biblia y nos la leemos y vemos que, por ejemplo, yo qué sé, Daniel es un libro que si tú te lees al principio no entiendes nada, pero si luego lo analizas, lo estudias, lo segmentas, lo trata con gente que sepa el tema, pues le saca sentido. Al igual con el tema de la fake news, de la noticia viralizada y todas esas cosas.
Hay que utilizar algo que nos dijiste tú hace un sermón hace mucho tiempo, el pensamiento crítico, que es muy necesario. Recogiendo un poco, y para ir finalizando, de lo que nos has venido a hablar, de esa ética con la inteligencia artificial, ¿no sería bueno que aquellos que estáis más próximos a todas estas ciencias, porque algunos ya nos toca de refilón, ¿verdad?, a todas estas tecnologías, las utilicemos para ayudar a los demás? O sea, según estabas hablando de tu foto bíblica, ¿no sería precioso montar un espectáculo de la segunda venida de Jesús con un mensaje que pueda ser transmitido? Utilizarlo con la ética adventista para transmitir al mundo, porque la inteligencia artificial no se va a ir. Es un campo en el cual el enemigo va a trabajar. Hará falta obreros en la viña. No sería necesario ponernos en marcha y no solamente analizar, vale, puede servir para bien, servir para mal. ¿Podemos hacer desde aquí un llamado a quienes tengan capacidad para que se pongan a trabajar con ello? Sí, claro que sí. Es lo importante y lo que se debe de hacer como iglesia y como jóvenes, por supuesto. Jóvenes y no tan jóvenes, que no os libre de vosotros. También podéis. Pero sí, la verdad que sí. Yo ya con la natural tengo suficiente. Bueno, es un tema realmente apasionante, es un tema realmente actual, es un tema que tiene implicaciones, pues yo creo que de todo tipo, porque incluso estamos hablando que estamos ante una tercera revolución industrial, que la inteligencia artificial va a cambiar el tejido productivo de nuestra sociedad. Habrá trabajos que ya van a desaparecer. Están hablando de locutores, amigos. Están hablando de actores, están hablando de están hablando de presentadores, están hablando de muchas funciones que, tal como las conocemos hoy, van a desaparecer. El asunto es, como bien decíais vosotros esta mañana, que estemos presentes en ese medio. Y otra cosa que tengo que decir, me dan mucho miedo los metaversos adventistas. Cuando un metaverso conecta universidades para que el conocimiento se transmita de forma más rápida y directa, me parece estupendo. Pero los adventistas somos tan llamados a tener nuestro propio metaverso, nuestro propio lenguaje, nuestros propios códigos, nuestra propia manera de, no sé, que al final yo lo he oído, no leas ese libro porque no es cristiano. No es cristiano no quiere decir que no tenga buen contenido, sino porque no habla de Cristo. No tengas amigos fuera de la iglesia. ¿No habéis escuchado eso nunca? Eso es metaverso. Eso es un metaverso privado, es un metaverso con cerrojo, y a eso me da mucho miedo. Pero José, es aumentar lo que ya tenemos. Es decir, cuando uno se mete en las redes sociales, Facebook, YouTube, al final YouTube y Facebook te dan lo que tú quieres que te dé. Es decir, ahí está el problema. Y uno piensa que eso es lo que todo el mundo ve. Y también apelemos al espíritu crítico, claro. Al espíritu crítico. Confiemos también un poco más en nosotros mismos, siempre y cuando intentemos que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a discernir. Pero nosotros somos llamados a tener discernimiento, ¿sí? Me vale para el metaverso y me vale para el fuera del verso. Me vale para todos los ámbitos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, a veces confiamos demasiado en nuestra propia sabiduría, no confíes demasiado en tu propia sabiduría, dice Salomón en alguna parte, pero también es verdad que somos suficientemente mayores, adultos y con capacidad de decisión como para tener un mínimo discernimiento. La pregunta es, tanto fuera como dentro del verso, tanto fuera como dentro de todos estos ámbitos, ¿de verdad no tenemos al menos cierta capacidad como para distinguir lo falso de lo que no es falso? De momento, la gente que canta en inteligencia artificial, los locutores y locutoras, suenan a máquina, no suenan a ser humano. Correcto. Y yo creo sinceramente, yo trabajo en un medio de comunicación, creo sinceramente que cuando nos estamos dirigiendo a personas, a mentes, a gente que tiene el cerebro conectado en alguna parte, tenemos que apelar a ese sentido crítico y a esa capacidad de discernimiento y tenemos que confiar en que efectivamente lo verdadero y lo falso tenemos que tener herramientas para poderlo distinguir de alguna forma. Es cierto, cuidado, porque el poder del mar también es suficiente como para
poder engañar, incluso a los escogidos. Pero no dice en ningún momento que no podamos tener capacidad de discernir y de distinguir. Tendremos que preguntarnos cómo, ¿no? Claro que sí. Así que recordad que estamos llamados a una misión que vamos a estudiar ahora en la escuela sabática. Es esa misión que tenemos, y esa misión no la podemos hacer mirando para nuestro ombligo. No la podemos hacer excluyéndonos de estos nuevos medios de comunicación y de creación de contenido, sino que hay que darles ese punto de vista cristiano y ese objetivo cristiano, que no es otro que el de llegar a cuantos más mejor. Con esto, Joaquín, te damos muchísimas gracias por este tema. No te hemos dado nada de caña. Sí, yo también. No estoy nada contento de cómo ha ido esto. es un gusto tener a Joaquín, de verdad que sí, porque nos trae estos temas apasionantes, y con este espíritu, con esta reflexión, pasamos a nuestra escuela de Biblia.